Buenas tardes a todos. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien. Agradecida con Dios por su fidelidad, por ese amor que nos muestra cada día. Muy bien. Esta tarde vamos a orar para poder entrar al tiempo de la palabra. Señor, te doy gracias esta tarde por tu bondad y tu misericordia. Gracias por traernos, Señor, a tu casa para que podamos aprender de ti. Te ruego que nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibir tu enseñanza. Ayúdanos, por favor, Señor, a deponer sentimientos humanistas para podernos enfocar en lo que tú esperas, en lo que tú pides, en lo que debemos darte. Gracias por tu amor, tu misericordia, por cubrirnos, por acorazarnos y por hacer que nuestras vidas, Señor, te reflejen, que podamos ser fieles para representarte, Señor, ante esa grande nube de testigos. Te ruego esta tarde, Señor, que tu unción esté sobre tu palabra y tu mensajero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dejo el tiempo de la palabra con nuestro hermano Marlon Rivas. Buenas tardes, amados hermanos. La verdad es un privilegio estar delante de ustedes. No es lo mismo estar detrás de un teclado que detrás de un púlpito. Así que me voy a esconder para que no me vean que me tiemblan las piernas. Si me das el favor de abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos con este día. Te pedimos, Padre, que seas tú el que llenes, Señor, el que sazones tu palabra y que pueda llegar, Señor, a nuestros corazones y hacer lo que tú quieras hacer, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Lo que el Señor ponía en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy surgió en base a lo que el pastor nos compartía siempre aquí en Colosenses capítulo 3, la primera parte donde decía, él nos explicaba que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Los primeros versículos dice Colosenses 3 que si habemos pues resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, poner nuestra vista en las cosas del cielo, no en la de la tierra, ¿verdad? Porque a eso hemos sido llamados, a renovar el espíritu de nuestra mente. Y esa palabra quedó haciendo eco, y sé que es el Señor el que estaba ahí, ¿verdad? Poniendo esa meditación. Y me llamaba mucho la atención cómo empieza Pablo el versículo 5. Por tanto, considerad. Cuando usted y yo nos paramos, nos detenemos en nuestro caminar y consideramos lo que Dios habla a nuestros corazones, lo que Dios por medio de su palabra, por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de lo que Él disponga para hablarnos, si nosotros consideramos y reflexionamos, vamos a tener por seguro
que tendremos las respuestas a nuestras interrogantes, a lo que el Señor quiere, al propósito de Dios para nuestras vidas. Y Pablo dice, bueno, si ustedes han resucitado con Cristo y han puesto las cosas de arriba, entonces debemos de considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos, y empieza a dar una serie de listas, un listado. Y yo apuntaba acá ciertas cosas. Considerar, ¿qué es considerar? Considerar es tomar en cuenta, meditar sobre algo, prestar atención. Y es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, a estar vigilantes sobre nuestras vidas, a prestar atención, a ver nuestro estado espiritual, a ver la salud espiritual, primero de nosotros y posteriormente pues de nuestra familia, de nuestros hijos. Y eso es parte de ir renovando el espíritu de nuestra mente. Y fíjese que meditando en esto, el Señor ponía en mi corazón que para nosotros aprender a renovar el espíritu de nuestra mente, tenemos por obligación que desaprender y volver a aprender algunas cosas. ¿Por qué le digo desaprender? Porque necesitamos quitarnos de nuestra mente muchas cosas o muchos conceptos que equivocadamente hemos seguido a lo largo de nuestra vida en Cristo. Tal vez al principio, al inicio, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Dentro del ambiente cristiano, en el primer amor, nosotros teníamos otra visión, otro concepto. Nosotros, por ejemplo, tal vez nos sentíamos con ese fervor, con ese ánimo de venir a la casa de Dios, de venir y servir, de venir y presentar nuestros hijos delante de Dios. Pero quizás con el correr de los años, pues ese fervor se va no opacando, no apagando, sino quizás disminuyendo, porque hemos aprendido cosas que quizás no debimos de haber aprendido, y no quizás, sino que nunca debimos de haber aprendido. Entonces, en el proceso de renovar nuestra mente, nosotros debemos de desaprender y aprender, volvernos a la palabra, volvernos a la sana doctrina, volvernos a lo que nuestros líderes nos han enseñado, a guardar, a ser celosos de lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente el pueblo escogido de Dios, para que su propósito se cumpla verdaderamente sobre nuestras vidas. Y yo, a manera personal, yo les voy a abrir mi corazón de las cosas que yo tengo o tuve que desaprender, o estoy aprendiendo a desaprender. Porque este proceso es como querer llenar un vaso de agua que está sucio. Usted tiene primero que quitarle el agua al vaso para llenarlo después de agua limpia. Lo mismo es el renovar nuestra mente. Lo primero que yo apunté acá es que debemos de desaprender la religiosidad, hermano. La religiosidad. Tal vez usted me pueda decir, o los más jóvenes puedan decir, pero si yo nací en Cristo, yo nací desde pequeño, me van a la iglesia. Pero les aseguro que hay religiosidad que ha ido creciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y se evidencia en los frutos. Juan dice que el que está aferrado a la vid que es Cristo, da frutos, pero no solo da frutos, sino que su fruto permanece. Si nuestro fruto no permanece, quiere decir que hay algo que hemos aprendido mal, hay algo que nosotros estamos errando, estamos equivocando, o no estamos dejando que la palabra de Dios nos vuelva a enseñar, nos vuelva a instruir. Y parte de eso fue, en mi caso, como les vuelvo a decir, he tenido que aprender que desaprender la religiosidad. No es necesario, hermanos, tener
tener tener un background o tener atrás, venir de ahí para tener religiosidad. Si usted y yo ya no tenemos una novedad de vida, si Jesús ya no es en nosotros el motivo principal, entonces téngalo por seguro que hemos caído en religiosidad. Téngalo por seguro que usted y yo hemos caído en una pasividad espiritual. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que renovemos el espíritu de nuestra mente, renovemos el espíritu de nuestra mente, que seamos cada día limpios, que seamos cada día cambiados, transformados por la palabra de Dios. Pero muchas veces la religiosidad, como fue en mi caso, fue haciéndose un muro, haciéndose un vallado. Y es lo que tenemos que desaprender. Otras cosas que tenemos que desaprender para renovar el espíritu de nuestra mente, que yo apunté acá, es lo que nuestros padres o nuestros familiares, los que estuvieron a cargo de nosotros desde pequeños, nos enseñaron. ¿Sí? Yo honro y bendigo a mis padres terrenales. Yo honro y bendigo a las personas que tuvieron, que fueron mis tutores, a los que Dios designó que me formaran, que me instruyeran desde pequeño, pero no todo lo que ellos me enseñaron estuvo bien. Hay cosas que tengo que desaprender, que vienen de generación, que vienen de familia. Abraham, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios cuando se encontró con él? Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Quiere decir que nosotros no podemos darnos el lujo de tener lazos almáticos, aún con nuestra familia. Y parece exagerado, pero si usted ve el libro de Levíticos, el sacerdote dice, aunque su pariente haya dormido, haya fallecido, todos podían ir llorar por él, el sacerdote no. Entonces, podemos ver ahí un ejemplo de lo celoso que es nuestro Dios. Y no es el Dios de ayer, Él sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo mañana y siempre el mismo Dios. Lo que nos enseñaron nuestros guías, nuestros maestros, desde pequeños, tenemos que cuidar, tenemos que tener la tarea. Si usted y yo, que tenemos la bendición de ser padres de familia, no nos vemos en la tarea de desaprender, de desprogramar lo que el sistema, lo que el mundo, lo que los maestros, incluso los educadores les dan a nuestros hijos, ellos no van a poder renovar el espíritu de su mente. Ellos no van a poder estar atentos a la voz de Dios. Ellos no van a poder estar atentos a cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál es el llamado de Dios para su vida. Si nuestros hijos aprenden más los conceptos humanistas, si nuestros hijos aprenden más las ideologías del sistema del mundo, si aprenden todo eso, más que el concepto del sacrificio de Jesús, más que el concepto de la revelación de Jesús, más que el concepto de la cruz, de lo que Dios vino a hacer, si nuestros hijos no aprenden desde ya el concepto de que Dios no solo vino a morir por nosotros, que Dios no solo resucitó y vino a salvarnos, sino que está pronto a venir por nosotros, estamos haciendo un mal trabajo. Y el problema es que el sistema del mundo no hace un mal trabajo. El enemigo hace un buen trabajo, un trabajo fino. Le aseguro que si usted revisa, si es que le ha dado a su hijo cualquier dispositivo electrónico, se admiraría de las cosas a las que sus hijos y mis hijos están expuestos.
Entonces, todo eso, tenemos que estar atentos para desaprender todas esas cosas. Más aún, si nosotros somos padres de familia, tenemos que estar atentos a ir renovando el espíritu de la mente de nuestros hijos, desde pequeños. Mire, yo me recuerdo, no sé si en Guatemala lo hacían, mami, pero yo desde los 8 años crecí, bueno, desde pequeño me gustó la música, me gustó la alabanza, la adoración, y yo me recuerdo de un canto que era bien sencillo, pero que era el himno de todos los cultos, que era un canto que decía: Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, viene por mí. Y desde los 8 años, desde los culto tras culto, entonces eso empezó a renovar el espíritu de mi mente. Escuchar que alguien viene por mí, que esa promesa, con solo eso, que nuestros hijos tuvieran en mente, que el Señor viene por nosotros, con solo eso, con solo que ellos sepan cuál es el sacrificio de Jesús. Mire, el mundo, estarían blindados en contra del mundo. El mundo no tendría mucha cabida en nuestros hijos y, por ejemplo, en nosotros también. Entonces tenemos que desaprender todas esas cosas que nos han enseñado. En lo personal, una de las cosas que he tenido que aprender y que he tenido que asimilar, hermanos, es algo con respecto a desaprender un concepto que desde pequeño me marcó, y es la adulación. Fíjese, yo puse acá, la adulación no tiene nada que ver con afirmación, ¿sí? La adulación no tiene nada que ver con afirmación. Muchos de nosotros, o voy a hablar de mí, yo no tuve el privilegio de crecer con mis padres, pero sí tuve el privilegio de crecer con una señora, con mi abuela, que era una mujer celosa del evangelio, celosa. Cuando le digo celosa, es celosa. O sea, mejor no se comía, pero se iba a la iglesia. Si a las 4 en punto no estábamos cenando, ya no cenábamos ese día, hermano. Y usted sabe lo terrible que es para mí quedarme sin cenar. Sí, celosa. Si yo quería un vaso de leche, tenía que leer un proverbio y aprendérmelo y decírselo de memoria todos los días. Así, celosa. Entonces, años, le estoy hablando años después, me encuentro con que nuestro Señor no adula a nadie. No adula a nadie, por el simple hecho de que Él al altivo y al soberbio lo mira de lejos. Y es algo que he tenido que aprender, hermano. Duro, dándome duro contra la pared vez tras vez. Porque no era la adulación lo que me tenía que llenar, era la afirmación. Si usted ve, en toda la Biblia, Dios no dice: tú eres mi hijo lindo, mi hijo precioso. Esa clase de adulación no está en la Biblia. Lo que es afirmación. Yo estoy contigo, no temas, yo soy tu hacedor, yo soy tu marido, tu hacedor, yo soy tu consolador, yo soy el que te sostengo con la diestra de mi mano. Esas no son palabras de adulación. ¿Por qué?
porque me hacen a mí primero reconocer que el grande es Él, que necesito de Él. No son palabras de adulación. Y yo tratando de hablar con Dios y decirle, pero de Job hablaste bien. ¿Sí? Como buscando en la Biblia pretextos para mi mala conducta. Pero de Job hablaste bien. Y hablaste bien delante del diablo, le dijiste, mira mi siervo Job, ¿no has visto qué hombre más recto? Sí, me dijo, pero eso fue afirmar a mi hijo delante del acusador. En ningún momento le dijo a Job, tú eres un hombre recto, tú eres un hombre aquí, tú eres un hombre allá. Cuando le tocó hablar con Job, le dijo, va, calmado. O ahora te sientas y me escuchas. Y le empezó a decir, ¿a dónde estabas tú? ¿Y a dónde estabas tú cuando yo creé el Orión y las estrellas, todas las pleiades del cielo? ¿Y dónde estabas tú cuando yo medí la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas? Entonces, no era adulación a Job. No era adulación a Job. Y nosotros, hermanos, mire, ¿por qué le digo que es lo más duro? Porque vengo a la iglesia, vengo a Visión de Fe. El Señor me pone una líder. A la que ya llevo 25 años. 25 años. Y yo creo que quizás nunca me ha dicho, ay, hijo lindo, qué bonito tocaste hoy. Qué chulo se escuchó. Nunca ha adulado el don de Dios, porque no es mío, es un talento de Dios. Y es de Él. Y así como Él me lo dio, Él me lo puede quitar. ¿Sí? Pero nunca me vengo a topar en la iglesia y el Señor en su sabiduría le da la estrategia a mi madre espiritual sobre cómo tratar a este hambriento de adulación. Entonces, cero adulación. Cero, y al principio no entendía y me esforzaba más y estudiaba más. Y ninguno de los dos, ni ella ni pastor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve que aprender, hermano, por unos años. Tuve que aprender. El Señor no busca adular a nadie. El Señor busca afirmarnos y afirmar a sus hijos, a los que han hecho un pacto con Él. ¿Qué le dijo Josué? Primero le dijo, así como estuvo con Moisés, así voy a estar contigo, desde aquí hasta allá, tú vas a entrar y poseer la tierra y todo. Y Josué todavía así, buscando que Dios, que Jehová lo adulara. Y de último le dice, bueno, no te lo he dicho yo, pues, levántate. Ya te afirmé, ya dije, yo voy a estar contigo. ¿Qué más quieres? ¿Que te diga, hijo lindo, eres perfecto? ¿Que te diga, hijo lindo, lo que estás haciendo está correcto? Ay, hermano, llegar a esa revelación es duro, porque significan golpes tras golpes. Bueno, pero el proceso no se quedó ahí. Me caso con mi amada esposa. ¿Y qué cree? Hoy me dice, tocaste bien, pero hizo falta esto, hizo falta lo otro, estuviste distraído.
etcétera, etcétera. Tenemos que desaprender esa mala costumbre, hermano, de buscar adulación. Mire, si usted y yo venimos a este lugar, venimos para que Dios nos diga en qué estamos fallando. Si no, nunca vamos a mejorar. Si no, nunca vamos a renovar el espíritu de nuestra mente. El peor daño que le podemos hacer a nuestros hijos. Voy a hablar de mí. El mayor daño que yo le puedo hacer a mis hijos es crearles una burbuja de perfección. Es crearle un mundo en el que son intocables, en el que son infranqueables. Sí son intocables para el mundo y sí debemos de crear una burbuja donde sean intocables, pero para el pecado. Pero que ellos sepan que no son perfectos. Que ellos sepan que siempre van a necesitar a alguien que nos instruya, a alguien que los dirija. Ahorita tienen a sus padres. Ahorita tienen a nuestros líderes. Ahorita tienen después, cuando ellos crezcan, van a tener a Dios, su trato de Dios con Dios, ellos con Dios. Pero tienen que aprender, hermano. Tienen que aprender desde pequeños que no todo lo que hacen está correcto. Y eso ha sido difícil de digerir para mí. Ha sido difícil de digerir para mí. Porque fui seducido por la adulación. Y más cuando uno se mueve en el ambiente de alabanza, de la oración, de la música. Fíjense que si hay algo que yo admiro de mi esposa, es que nunca me ha dicho, me casé contigo porque tocaba bien bonito el piano. Nunca me lo ha dicho. Y yo esperaba, decía, tal vez me dice, yo me casé contigo porque tocaba bien bonito el piano. Pero no, nunca me lo ha dicho. Y nunca me lo vayas a decir. La adulación, hermano. La adulación. Si perdió al mismo Luzbel, la adulación, ¿cómo no nos va a perder a nosotros? ¿Cómo no nos va a perder a nosotros? Otra cosa que va relacionada con esto, que yo en modo personal tuve que desaprender, es que es mejor la reprensión oportuna que el amor en ocultas. Y de nuevo, he tenido 2 maestras donde he sacado mi especialidad en este renglón de la palabra. Es mejor la reprensión, hermano, la reprensión a tiempo, la reprensión oportuna es mejor. Qué mejor que le digan, fulanito, te estás siguiendo por un lado, mi amor, te estás siguiendo por el otro. Amor, aquí no es. Es mejor la reprensión oportuna que el amor en ocultas. Lo primero que Pablo hace es afirmarnos que al haber sido llamados a novedad de vida, hay cosas que para el cristiano ni siquiera deberían de ser una opción en su actuar, o no deberían de serlo. Y él dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que es lo que vimos. Tenemos que considerar, tenemos que pensar que nuestros cuerpos ya han sido muertos a la fornicación, dice él primeramente. Y yo puse acá, la fornicación para nosotros principalmente significa pretender poner otras cosas o personas en el mismo nivel de Dios.
¿Sí? Fornicación es pretender poner otras cosas o personas en el mismo nivel de Dios. Y eso es algo que Él no permite. Uno de los primeros mandamientos es ese: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es lo que Pablo nos está diciendo. No pretendamos, hermano. Mire, yo le hice un altar a la adulación, tanto que la quiso poner a la par de Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, hermano, si me escuchan, si no me escuchan, yo, o sea, todavía peleo por reclamar, pero créanme que ya no lo hago. todavía lucho con eso. Pero yo sé que bendito Dios le he ganado mucho terreno ya a eso. Pero no dejemos, hermano, que otras cosas que no sean nuestro Dios, nuestro Señor, ocupen ese lugar. Dicen que tenemos que presentar nuestros cuerpos como muertos a la impureza. Y yo puse acá, lo que contamina nuestra consagración o nuestra santidad. Eso es impureza. Si a usted Dios le ha hablado y le ha determinado por dónde ir, y usted dice, no, pero yo considero que, yo creo que, entonces usted está adulterando lo que Dios le ha dicho. Y entonces ya no hay pureza ahí, hay impureza. Pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas no solo es en lo que todos pensamos, pero cuando oímos pasión, la pasión desordenada son todos los excesos que usted y yo podamos tener. La comida es uno de ellos. Hay hábitos buenos, pero que el exceso los hace pasiones desordenadas. ¿Cómo así que hay buenos hábitos que se convierten en pasiones desordenadas? Sí. Sí. Yo voy a volver a hablar de mí. Como yo crecí en una casa donde yo solo yo era el niño, tuve que aprender a distraerme con otras cosas. Y lo primero que vino que tuve al alcance fueron los libros. Yo aprendí a leer. A los 6, 7 años yo sabía leer perfectamente y ya podía, y ya había leído. Imagínense, le voy a decir esto, pero no es para vanagloria de nadie, sino para la gloria de Dios. Yo a los 7 años, en escuela bíblica, la maestra dijo, yo sé que nadie se lo sabe, dijo, pero yo le voy a dar un premio al niño que me diga los 66 libros de la Biblia. Y a los 6, 7 años empecé yo, a los 66. Y la maestra empezó a hacerme preguntas. Hasta ahora entiendo yo que lo hacía para desquitarse el regalo que me tenía que dar. Pero no tuvo otra opción, la maestra dominical, que llevarme un regalo el siguiente domingo. Entonces, los libros empezaron a ser ya no un buen hábito, sino una pasión desordenada en mi vida. Porque quería huir de la realidad, quería huir de lo que había en mi entorno, de crecer con esas ideas que el enemigo empezaba a plantar en mi vida, de que tus papás te dejaron, ellos te abandonaron, pues no servís para nada, aquí estás arrinconado. Entonces la escapatoria que tuve fue meterme en los libros y leer, y eso se fue convirtiendo en una pasión desordenada.
La música, hermano. La música. Yo tengo que, me voy a abrir mi corazón hoy con usted. Mi abuela tuvo un sueño así, que no pudo cumplir. Ella soñaba con ser una pianista y andar por todo el mundo, y me contaba sus anécdotas que cuando estaba en un colegio, no me acuerdo qué colegio es, pero es un colegio de monjas. Entonces una compañera de ella tocaba el piano y ella se sentaba con ella, pero ella nunca pudo aprender, y la otra compañera de ella sí, y que después daba conciertos aquí y daba conciertos allá y se la llevaron y no sé qué. Entonces ella desde pequeño empezó a influir en mí ese deseo, y empezó con un buen hábito. Creo que lo único que se escuchaba en esa casa, aparte de los himnos cristianos, ¿verdad?, de los coritos, de los voceros de Cristo, de Dani Berríos, aparte de eso, quizás lo más mundano que después de eso era la música clásica. Entonces ahí me tenía sentado, escuchando horas y horas y horas música clásica. Entonces ese buen hábito se empezó a hacer una pasión desordenada, porque hay que aprender, hay que estudiar, hay que meterse, hay que ir. Y yo pasaba horas y horas y horas y horas y estudiando y viendo. Logré que me pagaran una maestra de música. Y me empezó a enseñar el piano y todo esto. Qué bonito el niño, ya empezó a tocar el piano, y la adulación, ¿verdad?, que yo le digo, empezaron a alimentar la adulación. Ay, qué bonito, dije yo, qué bonito. Otra cosa más por la que puedo recibir adulación, entonces a darle duro al piano. Hasta que se convirtió en una pasión desordenada, Entonces hay que tener cuidado con eso, Un día yo escuché claramente, me escuché a mí mismo, oí decir, puchica, yo puedo tocar varios instrumentos, qué bonito. Pero inmediatamente escuché otra voz que me dijo, lo importante no es eso. No importa que toques este o este instrumento. Lo importante es que toques el corazón de Dios. Ay, hermano. Entonces ahí empecé a aprender lo que yo le estoy comentando en todo este tiempo. Que no es por adulación. Dios no adula a nadie. Nuestro Señor no adula a nadie. Él nos afirma. Pero Él no nos va a adular. Los malos deseos. ¿Qué son los malos deseos? Yo puse aquí, los malos deseos son los contrarios a bendecir. Por ejemplo, si usted ve a alguien que se pasa en rojo al momento que usted tiene la vía en verde, no va a decirle que tiene buenos deseos para con el prójimo. Es maldecir. Aunque usted no lo diga, ya lo pensó. Siquiera estuviera la policía ahí en la otra esquina y lo haya visto. Los malos deseos. La avaricia, que es idolatría. Estas cosas, dice Pablo, ni se deberían de mencionar entre nosotros. Estas cosas ya, nuestro cuerpo ya no debería de sentir satisfacción. Ya no debería haber vida para nosotros con estas cosas.
Sin embargo, en la mía todavía hay un poquito. Lo segundo que Pablo exhorta a dejar son las actitudes que se dan cuando ya hemos conocido o ya hemos tenido la revelación de Jesús en nuestra vida. Mire, dice Colosenses 3:8. Les dice, considerad vuestros cuerpos, lo que ya hablamos, toda impureza, los malos deseos, todo eso. Porque eso eran ustedes cuando eran gentiles. Pero hoy, dice, también tienen que desechar, también vosotros, dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, y en esta versión dice lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces yo me volví a pasar el escáner con esta segunda lista, y de entradita con la primera, la ira, el enojo, que son cosas que les dice a los colosenses: ustedes son bonitos, antes hacían esto y esto cuando no eran gentiles, pero ahora también tienen que desechar de ustedes todo enojo, toda ira, toda malicia, toda maledicencia, todo lenguaje soez o palabra incorrecta. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y sigue diciendo en el versículo 12: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Como escogidos de Dios, santos y amados. En otra versión dice santos y apartados o consagrados. Si nosotros, este ya es otro nivel. Ya Pablo ya nos dice, si ya se quitaron enojo, ira y conciencia, ustedes ya entran dentro de la categoría de santos, de consagrados, porque están procurando quitarse todo ese listado que ya descubrimos, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, dice Pablo, entonces esto ya es para los escogidos de Dios, para lo santo y lo apartado. Y son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Sí? Lo santo es lo que usted aparta. ¿Sí? Usted tiene una vitrina en su casa, tiene una juguetera, tiene un lugar donde tiene sus adornos, sus vasos. Usted aparta los mejores para exhibirlos, para tenerlos ahí bonitos. ¿Sí? Lo consagrado es a lo que usted le da un propósito. Esta taza es bien bonita, yo no solo la he apartado, la he consagrado para que ella me dé una buena taza de café, o de chocolate, o de leche, o de té. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Si ahora nosotros somos escogidos de Dios, santos y amados, tenemos que vestirnos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y fíjese que quizás ahorita voy a entrar a lo que yo le quiero decir. La palabra de Dios nos manda a vestirnos, primero a desecharnos, a despojarnos. Despojarnos es desvestirnos, ¿sí? Y venía a mi mente este ejemplo, que no es bíblico, pero ha sido bien cotidiano en estos días. Usted ha visto que algunas personas, más que todo los que están en el área de salud,
se ponen sus uniformes celestes, ¿verdad? Para protegerse contra cualquier virus. Sí. Al final del día, usted no crea de que se van a dormir con ese traje celeste o verde. No crea que se van a despertar con el mismo traje y ese mismo traje se van a llevar a trabajar. Lo tienen que desechar. Se tienen que despojar de él. ¿Por qué? Porque puede ser que esté contaminado. Puede ser que esté contaminado. Mucho más nosotros. Si Dios nos llama a que nos despojemos de esas cosas, que no puede ser que sean malas, que no puede ser que estén contaminadas. No, hermanos, si el viejo hombre del que tenemos que despojarnos está más impuro, está más contaminado que todos esos trajes. Entonces, ¿cuánto más nosotros no tenemos que desecharnos, despojarnos, quitarnos esas vestiduras y ponernos las que realmente Él quiere que nos pongamos? Pero para eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Dejar afuera, en mi caso, la adulación. Aceptar la confirmación de Dios en mi vida. ¿Y qué más dice? Revestidos. Y aquí está lo que yo les quiero decir. El enemigo está ocupado también para que nosotros nos despojemos las vestiduras que deberíamos de vestir, que es la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Más adelante dice Pablo, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo de paz. Y el enemigo va tras eso. Va con ese firme propósito de que nosotros no nos vistamos, que nosotros andemos despojados de lo que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Y el ejemplo más claro que tenemos nosotros, y lo hemos estado estudiando con nuestro pastor, es la vida de José. La primera ocasión que fue despojado de sus vestiduras fue con sus hermanos. La túnica que le había hecho el padre fue el tema de discusión, fue el tema de odio para sus hermanos. Fue la puerta que el enemigo usó para entorpecer la vida de José. Entonces el enemigo está bien atento, hermano, a que usted y yo no nos vistamos, no nos ciñamos, no renovemos el espíritu de nuestra mente, que vivamos en esa burbuja de que todo está bien, y qué bonito mi niño. Si me dicen que no está bien, pues entonces me voy para otra iglesia, me voy para otro lado, doy la media vuelta. La segunda ocasión que el enemigo despojó a José de sus vestiduras fue con la Potifara, digo yo, con la esposa de Potifar. Y creo yo que esa fue la que casi lo hace caer. Si no es que lo hizo caer. Y creo yo que desde ahí ya nadie le quiso quitar las vestiduras. Ya nadie le hizo perder el propósito de Dios para su vida. Ya nadie, ni nada. Nada de lo de este mundo. Mire, eso es el tema de Pablo a los colosenses. Nada de este mundo debería de ser apetecible para nosotros. Renovar el espíritu de nuestra mente, vestirnos de la palabra de Dios, de su bondad,
de su misericordia. Y dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Miren, Pablo, yo creo que esto fue teledirigido para los esposos. Soportándoos unos a otros y perdonándonos, ¿verdad? Que es lo que más cuesta. Y si no lo hacemos con nuestro prójimo, con el que tenemos o el que tenemos cerca, ¿cuánto más lo vamos a hacer, hermanos, con los de la congregación? Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿No le parece que eso fue la lección que aprendió José? Señor, yo tengo una queja contra estos mis 10 hermanos. Ah, ¿tiene queja todavía? Otros 2 años en la cárcel. Y como nos enseñaba nuestro pastor, ¿verdad? No estaba allá en la celda más sucia, pero era cárcel. No estaba en la celda más podrida, llenándose de cosas, pero era preso. Y aparte de preso, olvidado. Hasta que aprendió que así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, dice en esta versión. Otra dice que es el vínculo de paz. Tenemos trabajo que hacer, hermano. Y no podemos dormirnos, no podemos quedarnos pasivos por nosotros, por nuestros hijos. Tenemos que desechar todo lo que no le agrada a Dios y vestirnos de lo que sí le agrada a Él para estar en su perfecta voluntad. Amén. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos y le pidamos al Señor que la palabra que Él ha ministrado a nuestros corazones, que lleve fruto al 30, al 70, al 100 por uno, que despierte en nosotros una nueva dimensión, una nueva búsqueda de su presencia, de su palabra, de su revelación, una nueva hambre, no de adulación, sino de aceptación, de confirmación en Él. Que podamos abrirnos a su voluntad, a su propósito. Que como David, cuando nos toque corrección, que podamos decir, tus cuerdas de amor cayeron en buenos lugares, en lugares deleitosos. Que podamos recibir la bendición y podamos recibir la corrección. Señor, te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Gracias. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Te bendecimos, glorificamos tu nombre. Amén y amén. Bendecimos las manos que van a ofrendar en esta tarde. Te damos gracias porque somos, Señor, testimonio de tu bondad, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga.